El día de hoy estuvimos conversando con Norberto y acordamos comenzar con una presentación técnica, digamos, ya de contenidos, alrededor de un tema extraño para plantearlo el día de hoy en medio de una pandemia, que es el tema de calidad, digamos. Vamos a conversar hoy sobre el tema de calidad y en la parte, si se quiere, más introductoria, digamos, que yo voy a tratar de compartir con ustedes, esto tiene que ver con la calidad como una materia prima para la gestión. Es decir, ¿por qué la calidad va a estar ubicado con un concepto central hasta llegar a ser una de las principales escuelas de la gestión estratégica? Si les planteo en términos políticos, propositivos, yo le diría que hoy, como ustedes saben, lo hemos hecho todo el curso de verano, estamos pensando, estamos trabajando sobre la idea de un Sistema Nacional Integrado de Salud. Un Sistema Nacional Integrado de Salud no significa un sistema único, no significa un sistema donde no hay subsistemas, pero sí significa claramente, digamos, una centralidad del sector público, una capacidad del sector público de rectoría, de distribuir el juego, y además un estándar de calidad y calidez de la atención que no se distinga de ningún otro subsector en términos de lo que es pertinente para la igualdad de oportunidades de los pacientes que se atienden en el subsector público. ¿Sí? Es decir que, de alguna manera, una de las herramientas claves es no puede haber escalones de calidad en lo que a eficacia de la atención se refiere. ¿Sí? Después podemos discutir si podría haber diferencias en la comodidad, diferencias en el confort, diferencias en el marketing, en lo que ustedes quieran, digamos, pero lo que nosotros tenemos que aspirar es que el concepto de calidad, digamos, sea, digamos, distribuido homogéneamente y equitativamente, digamos, entre los subsectores en términos de derecho a la salud de la población. Se atienda donde se atienda. Esto, como siempre, no es contra el sector público, sino es a favor, no es contra el sector privado, es a favor del sector público. Ahora, cuando entramos un poquito adentro y entendemos que la calidad no es sinónimo de complejidad, podríamos entrar primero en la idea de que calidad es un concepto de carácter comparativo. Es decir, la calidad no existe en absoluto. La calidad existe en un continuo comparativo que hace que haya objetos, productos, bienes, servicios que tienen más calidad que otros. ¿Sí? Ahora, eso, digamos, de más calidad que otros pone a un tipo de prestación o a un tipo de productos o de bienes, digamos, en el top de esa calidad transitoriamente hasta que haya una forma de práctica que supere a esa. Para decirlo gráficamente, la calidad es un objetivo móvil. Digamos, nadie posee, nadie tiene en la mano el estándar de calidad. Digamos. Es más, hay marcas, digamos, que se asocian al concepto de calidad, digamos, y luego uno percibe que la marca tiene más calidad que el producto que está dentro de esa marca. Entonces, digamos, es muy importante, digamos, este concepto de calidad comparativo, porque en el caso particular de los servicios de salud, lo que nosotros llamamos servicio, y es una planificación, digamos, de una forma especial de brindar prestaciones de salud, para los pacientes, para los ciudadanos, para las ciudadanas, digamos, son experiencias. ¿Sí? Son experiencias. Y en consecuencia, digamos, el concepto que los pacientes, las pacientes, les pacientes, van a tomar fundamentalmente, digamos, para decir que es de calidad,
es el quantum integral de la experiencia que han vivido, digamos, en lo que nosotros llamamos servicio. Y que, para decirlo gráficamente, comienza desde la salida de su casa, digamos, hasta el regreso a su casa, ¿sí? Es decir, que la experiencia puede ser ya desastrosa por el transporte público, puede ser ya desastrosa por la orientación adentro del hospital, puede ser mala porque hay destrato. Muchos pacientes que van al hospital público hablan de ventanilla como si fueran un abstracto, ¿no? Ventanilla maltrata, digamos, hemos escuchado esto muchísimo en población boliviana, digamos, ventanilla maltrata. Es obvio que la ventanilla maltrata, digamos, es una persona que está dentro de la ventanilla, pero digamos, podríamos decir, si después brindáramos la mejor atención médica, después que ventanilla maltrata, digamos, la experiencia integral no sería, digamos, una experiencia de calidad, comparada incluso con respecto a la expectativa de cada paciente. Cuando en las crisis se produce la famosa y reiterada situación de la clase media se vuelca al hospital público, resulta que la experiencia comparativa de sectores que han estado en otros subsectores presiona para determinado estándar de calidad, digamos, que es la expectativa que se construye en cada paciente diferencial de otro paciente que quizá no tenga con qué comparar, digamos. Cuando nosotros en consecuencia decimos, digamos, que no podría haber diferencia de estándares entre el sector público, sector privado, sector de la seguridad social, podríamos incluso decir que un paciente migrante entre subsectores pasaría a ser un informante clave, si nosotros quisiéramos específicamente lograr eso. Yo me voy a apoyar muy brevemente en un set de unas 3, 4 transparencias, no sé, digamos, filminas se iba a decir, pero iba a sonar muy copiando al presidente, donde trataría fundamentalmente de reforzar algunas ideas alrededor del concepto de calidad. Volvemos entonces al centro de la escena, digamos. La calidad tiene que ver con la diferencia que hace en un paciente el haberse atendido o no atendido, el haber recibido o no recibido esa prestación específica. Sea una consulta, sea una vacunación, sea una orientación, sea una prestación ambulatoria, sea una intervención quirúrgica, sea una asistencia a trabajo de parto, digamos, lo que de alguna manera ese paciente, ese ciudadano, digamos, fue a buscar a un hospital y que logró, digamos, que esa prestación le agregue valor a su vida porque ocurrió la prestación. Y vamos a ver en eso, digamos, si podemos compartir el power. El principio, este es nuestro título: calidad centrada en los pacientes, sus familias y sus comunidades. Y lo que podríamos decir es que ocurre algo que es como una especie de agregados que se van dando en términos de las concepciones y de las estrategias de calidad. Una primera, que es en relación a que la gente asocia primariamente calidad con control. Digamos, es algo que empieza a darse, digamos, progresivamente, porque uno empieza a sentir que, digamos, que debe haber mejor calidad si hay quien controle, quien supervise, digamos, pero por supuesto que hay distintos modelos de control. En el caso específico de la atención médica, pero particularmente aquellos países que tienen brutalmente disociada la prestación del financiamiento, como el caso de Estados Unidos, digamos, y además tienen mucho recurso humano, han dado origen a algo que luego la Argentina copió, que es la auditoría médica, digamos, ¿no? Es decir, que puede hacer auditoría médica, primero, un país que tiene médicos suficientes como para también dedicarlos a la auditoría, y además, digamos, donde sea estratégico el control de lo que se compra, porque el que financia en este mercado imperfecto de la salud, el que financia no sabe lo que compra, para decirlo literalmente hablando, y entonces ese es un poco el origen de la auditoría médica. Si nosotros le queremos dar a estos fenómenos de control un sentido más, digamos, más, llamémoslo así, incluso educativo, va a surgir fundamentalmente la palabra supervisión, ¿no? Entonces, y la palabra supervisión lleva implícito directamente algo que ahora quizá más modernosamente se podría llamar el coaching, digamos así,
donde la supervisión ya llevaba intrínsecamente adentro la idea de una función educativa, pero podríamos todavía reforzar la idea de una supervisión capacitante que en alguna de las profesiones de salud significa una cosa, como puede ser la psicología, por ejemplo, y en otras significa otra cosa, como puede ser la enfermería. Entonces, cuando uno dice supervisora de enfermería, tiende a pensar en un raviol del organigrama, donde una persona, una enfermera, tiene supervisión sobre otras en un formato, digamos, que moderniza lo que históricamente fue la cava, digamos, un nombre que por cierto tiene resonancias militares. Y en cambio de salud mental, digamos, la idea de supervisión es algo buscado y deseado por los propios profesionales de salud mental, digamos, como una expectativa, como un deseo, digamos así. Le damos un toquecito más a la flechita y vamos a ver que, sin embargo, en el tiempo, el concepto de calidad empezó a expandirse para señalar que no se puede obtener calidad en las prestaciones aisladas. Es decir, que no hay posibilidad de que una prestación sea valorada como una prestación de calidad en el contexto de una organización que no está preocupada por la calidad, ¿sí? Es decir, que, para decirlo, si se quiere, comunicacionalmente, digamos, siendo los servicios de salud servicios donde quizá la función central la podríamos denominar terapéutica, un nombre que es bastante abarcativo, digamos. Bueno, la pregunta es si es terapéutica, ¿por qué hay acciones terapéuticas dentro de los hospitales? ¿O los hospitales en sí mismos son recursos terapéuticos? ¿Sí? Si es así, es toda la cultura, todos los trabajadores del hospital tienen que quedar en cierta manera involucrados en una actitud terapéutica. Desde el personal tercerizado que está en la vigilancia y que facilita o orienta a una persona que no sabe a dónde tiene que ir, digamos, hasta quien atiende en un quirófano, digamos, tiene que transmitir una cultura terapéutica para que efectivamente podamos hablar de calidad en la cultura de la institución. Y eso ha hecho que llamémoslo así, los modernos auditores de salud o auditores médicos, el nombre todavía que ha quedado ahí un poquito anticuado, digamos, porque la auditoría es una función interprofesional, interdisciplinaria, pero digamos, si claramente nosotros avanzáramos hacia auditores en el sector público, esa auditoría no estaría auditando solo las prácticas, o peor todavía, la documentación de las prácticas, es decir, mirando historias clínicas, sino incluso evaluando si efectivamente, digamos, hay una actitud de proclive a la calidad en la cultura de toda la organización. Y eso requiere competencias nuevas, incluso para quien va a auditar, digamos. Veamos entonces que ahí empieza a importar que la calidad centrada en el paciente no es solo digamos, el cumplimiento del estándar técnico. Y quiero mencionar que esto que parece muy teórico, le puedo decir, y lo digo repito literalmente hablando, lo que se repite todos los viernes en las reuniones de sala de situación, digamos, del ministerio. Hoy ha ganado enorme prestigio, digamos, el Ministerio de Salud de la provincia por la calidad y calidez de trato en todos los servicios de vacunación extrahospitalarios, digamos, ¿no? Y ahora hay preguntas que uno se hace es ¿por qué esta calidad y calidez de trato no puede darse en los vacunatorios de los hospitales? O sea, ¿por qué los pacientes, y sobre todo pacientes que son en muchos casos pacientes sin historia de atención en el sector público, hoy están valorando la calidez, la calidez y la organización, digamos, también que estamos hoy en un día muy especial porque hubo un conflicto en el hospital, en el Estadio Único de La Plata, pero quiero decir que habitualmente lo que tenemos acumulado hasta este momento es que todos los puestos extrahospitalarios de vacunación están aumentando el prestigio quiere decir, estamos construyendo imagen política del Ministerio a través de la calidad, digamos.
si yo les digo que la calidad acrecienta valor político, en este caso para el Ministerio de Salud, que somos todos, digamos, también debo decirle que la no calidad de alguna manera dilapida capital político. O sea, el sector salud es tremendamente costoso, digamos, y por detalles de calidad, que vamos a ver incluso que los detalles de calidad que percibe el paciente pueden ser totalmente diferentes de los detalles de calidad que yo creo que debería prestarse al paciente, y ahí vamos a ver entonces cómo se agrega otra dimensión, que es que progresivamente el concepto de calidad pasó a ser una dimensión de la gestión de los servicios de salud como un todo. Es decir, digamos que pasa a ser un problema no porque la gestión esté en la periferia de la práctica, lo voy a decir literalmente hablando, digamos, la gestión penetra y atraviesa las prácticas, digamos, y podría decirle, digamos, voy al punto quizá más claro, digamos, los conflictos institucionales afectan la calidad de la relación médico-paciente, la calidad de la relación equipo de salud-paciente. Digamos, o sea que un conflicto mal resuelto va a terminar impactando, digamos, el paciente no sabrá exactamente cuál es el conflicto, pero sabe que acaba de irse a una institución en conflicto, digamos. Lo atendieron de una manera donde uno dice, acá hay algo, acá hay, digamos, iba a decir, lo que no debo decir, digamos, pero los pacientes se dan cuenta. Otra dimensión, digamos, los niños de jardín de infantes saben si su maestra se está divorciando. Si ustedes dejan expresarlo de esta manera, me salgo del hospital para no meterme en más problemas. No hay forma de que los pacientes no se enteren cuál es el clima institucional. Hay un autor de la calidad, un señor muy mala gente, digamos, que se llama Karl Albrecht, que lo dice de esta manera, digamos. Dígame cómo se sienten sus trabajadores y yo le voy a decir cómo se sienten sus pacientes. Digamos. Si no entendemos eso, digamos, no hay forma de llegar a esto que es toda la organización orientada a la calidad, ¿no? Ahora, la calidad a su vez, como nosotros tenemos un sector altísimamente tecnificado, sustentado en trabajos científicos, en publicaciones, en prácticas, en especialidades, todo, hay un corazón de las prácticas que es un corazón científico, cada vez más es un corazón científico. Ese corazón científico, digamos, sin rodeado de competencias, de comunicación, de competencias, de intersubjetividad, es absolutamente desbaratable, digamos, porque simplemente, digamos, no hay buenas prácticas en salud, disculpen lo que lo diga así, ladrándole a los pacientes. O sea, vuelvo a esta lógica, digamos, está en el mismo corazón de la práctica, la calidad y la calidez de la atención, ¿sí? Y cuando hablamos de intersubjetividad, vamos a ver entonces que las pacientes resultan informantes clave de la calidad, digamos. Y no es solamente, y permítame rápidamente protegerme aquí, no estoy hablando de encuesta de satisfacción, estoy hablando... Si me dejan entrar a la última dimensión posible, van a ver ustedes que cada vez que queremos hablar de esto, terminamos apelando a lo mismo, digamos. Terminamos apelando a, cuéntenme qué le pasa al propio personal de salud cuando se enferma y cuando tiene que ser paciente en el mismo hospital, digamos, y van a ver ustedes la cantidad de cosas que ustedes mejorarían en su hospital si entraran al hospital como pacientes. Digamos, digamos, todo médico que se interna quiere hacer un libro, digamos, sobre lo que vivió como paciente. Digamos. Y quiero decir que, afortunadamente, la mayor parte de los médicos no escribimos libros, digamos, porque además nadie los leería, pero verdaderamente expresa el tamaño de la distancia que hay, digamos, de un lado y del otro del mostrador. Y si ustedes quieren que traduzca esto en términos sanitarios, podría decir, hay una polaridad en estar de un lado o del otro de la jeringa, digamos, literalmente hablando. Digamos, ¿no? O sea, podríamos decir, digamos, ¿quién no ha visto la famosa historia, digamos, digamos, son historias corrientes en la historia hospitalaria, voy a hablar de cosas muy viejas, pero el señor, el policía, digamos, el
policía que destrata, que tiene problemas, que luego tiene que ir a vacunarse, digamos, y ve la jeringa y se desmaya, digamos, ¿no? Es decir, que son situaciones, digamos, de la cotidianeidad, digamos, donde lo que percibimos es de vuelta, digamos. No es lo mismo estar de un lado que del otro de la jeringa, digamos. Cuando una persona, digamos, si yo tuviera una prestación odontológica, médica, quirúrgica, lo que fuera, digamos, y yo hago la prestación dura 20 minutos, yo necesito 5 minutos para contar lo que hice. El paciente necesita 1 hora para contar lo que vivió, digamos, ¿no? O sea que es dramática la polaridad que se da entre un caso y el otro. Y todavía, porque ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué más hay en el caso de la calidad? Yo diría que incluso hay algo más que tomar a los pacientes como informantes clave. Después seguramente con Regina podemos entrar más en profundidad sobre esto, porque para decirlo gráficamente, al menos entrevístelo, digamos, al menos, o sea, tiene que, digamos, son casi, se pueden usar técnicas de historia oral, distintas técnicas para hacer hablar, no para que el paciente evalúe, sino para que el paciente describa lo que le pasó, cómo lo vivió, con toda la tonalidad y las alegrías y los enojos, ¿sí? Porque nosotros es muy difícil pensar que uno sale, digamos, contentísimo de un servicio de salud, porque siempre se da en un contexto de enfermedad, dolor, digamos, sí probablemente de alivio en relación a situaciones críticas. Pero hay un elemento más de calidad que es que cuando uno quiere lograr una calidad sustentable a largo plazo, digamos, los pacientes no solamente son tomados en cuenta, sino que son co-constructores de la calidad, digamos. Y esto se ve muy claro en los pacientes crónicos, digamos. Los pacientes crónicos saben sobre su patología a veces más que el médico que los trata, digamos. Simplemente porque ya han pasado por 10 médicos, digamos, y cuando uno dice, vale, le voy a indicar tal cosa, dice, no, ya lo tomé, doctor, esto me hace mal, digamos. Es decir, que es una negociación muy fuerte la que se necesita si uno es un profesional nuevo con un paciente que tiene un historial con una patología, ya sabe lo que le hace mal, ya sabe lo que puede comer, ya sabe lo que no puede comer. Bueno, el tema del contrato de la calidad se entiende mejor incluso cuando uno sabe que hay también contratos por la no calidad, digamos. Podríamos decir, ¿qué paciente que tiene que cambiar de hábitos no ha cambiado más bien varias veces de médico para conseguir un médico que sea permisivo con el hábito que tiene, ¿no? O sea que esos son claramente contratos por la no calidad, ¿no? Y un contrato por la calidad es lo contrario, es la capacidad de que el paciente sostenga la calidad. Esto significa, en cierta manera, yo le exijo al paciente y me someto a que el paciente me exija a mí, ¿sí? Cosa que pasa también en la educación, ¿no? Es decir, en la educación uno también espera los contratos de la calidad, digamos. Docente exige al alumno, alumno exige al docente, digamos. O sea, forma parte de un contrato por la calidad. ¿Qué ocurre entonces con el contrato? Es que se establecen verdaderas alianzas, parcerías, digamos, entre los equipos de salud y los pacientes. Y fíjense ustedes que muchas veces hay asociaciones de pacientes que terminan siendo, digamos, coterapeutas, ¿no? O sea que, quiero decir, si yo acabo de ser diagnosticado con diabetes, un médico me va a decir todo lo pertinente, pero un diabético, digamos, me va a contar cómo vivir con esa enfermedad, que es algo que en último caso no me lo puede explicar solamente la práctica médica de quien no lo vive desde adentro. Yo, digamos, vengo del campo de la pediatría, digamos, y todos sabemos que hay 2 momentos de la pediatría, antes de ser padre y después de ser padre, ¿no? O sea, no es lo mismo pediatra padre que pediatra no padre, digamos, y hay una asociación, una red en este momento que se llama Pediatras Maternando, digamos, que más gráfico que eso me parece imposible. Entonces, digamos, yo como pediatra padre, apelo también a otra parte de mi aprendizaje que no viene de la pediatría, viene de ser padre, e incluso muchas cosas tan certeras, digamos, que uno decía antes, las dice con otro matiz, digamos, las puede explicar de otra manera.
Me parece importante también señalar que en la relación médico-paciente, nosotros, y cuando digo médico-paciente, discúlpenme de esta imagen, pero podría decir equipo de salud-paciente, digamos, yo voy a tener fundamentalmente dos dimensiones de la calidad. Una dimensión de la calidad va a estar dada por la calidad técnicamente definida, digamos, ¿no? Es generalmente, y sobre todo en los países con alta judicialización de la medicina, digamos, se tiende a hacer lo que es correcto hacer, digamos, desde el punto de vista técnico, digamos. Ahora, no necesariamente lo que hay que hacer desde el punto de vista técnico es lo que vos harías con un familiar, digamos, ¿no? Con lo cual, en cierta manera, digamos, si estás pensando en el paciente, es muy probable que tengas que negociar de otra manera, por lo menos para integrar otro elemento, para tener en cuenta, que sería, digamos, que del otro lado está también la calidad percibida por los pacientes. Esta calidad percibida por los pacientes no es mejor ni peor, digamos, es simplemente, es como si yo te preguntara si has visto la luna, digamos, ¿no? Y mucha gente, todos diríamos, bueno, claro, sí he visto la luna, digamos. Y yo debo decir que mientras vivamos en la Tierra, solo hemos visto la mitad de la luna que se ve, digamos, porque la otra mitad no se ve. Tenés que ir en una nave espacial para ver del otro lado de la luna. Bueno, el otro lado de la calidad es la calidad percibida por los pacientes. Eso es lo que te pasa cuando, siendo trabajador de salud, te tenés que internar o te tenés que atender, incluso a veces en el mismo hospital en el que trabajas, ¿no? Entonces, eso que percibís del otro lado no es pura subjetividad y lo mío es pura ciencia, digamos, ¿no? Esto es hibridado, porque los pacientes cada vez más saben sobre su propia salud, digamos. Lo expreso en algo que todo el mundo en el ámbito internacional lo conoce. Cuando uno dice la práctica del psicoanálisis, no sé, para decirlo así, en el área metropolitana, en las grandes ciudades de la Argentina, la práctica del psicoanálisis incluye todo lo que el paciente sabe de psicoanálisis. No es que la calidad significa, digamos, fake news, desconocimiento, digamos, o sea, los pacientes saben mucho de salud y la pregunta que no nos animamos a hacer casi nunca es ¿qué cree usted que tiene? Digamos, porque con mucha frecuencia el paciente ya sabe lo que tiene, o por lo menos tiene una hipótesis de lo que tiene. Y si vos no lo preguntás, el paciente se va a ir con la misma hipótesis con la que vino, digamos, y va a operar en función de esa hipótesis, ¿no? Así que aparece otra dimensión, la otra cara de la luna, que es la calidad percibida por los pacientes. Dame un toquecito menos. Si vos no tomás en cuenta esta doble dimensión, sin querer en ese mostrador se te armó un muro, ¿no? Un muro de comunicación, digamos, que es ilevantable, digamos. Es más, hoy en los laboratorios de habilidades clínicas enseñamos práctica de relación equipo de salud-paciente sin mostrador, ¿no? Como si el mostrador per se pudiera ser una herramienta a remover, digamos, ¿no? O sea, una cosa es sentarse al lado de un paciente y otra cosa es sentarse enfrente de un paciente. Esto, digamos, parece más bien un juego de ping-pong, digamos, a ver quién le gana a quién, ¿no? Y si hay un monitor de computadora entre uno y otro, peor todavía, ¿no? Exactamente. Algunos compañeros en educación médica decían, digamos, después que uno le pregunta al paciente, digamos, ¿qué lo trae por acá? ¿Por qué? Y el paciente comienza el relato, casi nunca puede relatar más de un minuto, digamos. O sea que inmediatamente será interrumpido por preguntas orientadoras que nos hacen perder el relato del motivo verdadero de consulta, que casi nunca está en la primera frase, digo, para complicarles un poquito la vida. Pasamos a la siguiente, y acá sí me interesaría ver qué es lo que pasa con el objetivo móvil y qué es lo que le pasa a esa dimensión que nos resulta más difícil de pensar, que es la calidad percibida desde el usuario. El usuario trae un set históricamente construido. Es decir, el paciente nunca es el mismo, ¿no? Es decir, el paciente es alguien, digamos, que tiene una historicidad, incluso en el uso, en relación a su patología, en relación al problema que lo trae, en relación a la historia con ese servicio, a la historia con otros servicios que ha brindado previamente, ha recibido previamente, con lo cual, lo primero que va a ocurrir es que hay una percepción del paciente sobre qué es básico.
digamos. Si eso no ocurre, para el paciente la prestación no ocurrió y la consecuencia directa es que va a volver a pedir lo mismo en otro lado, digamos, o a otro horario o en otro servicio. Sobre esto básico hay otra dimensión, que es la dimensión de la percepción sobre lo que espera. Es decir, podría ser que haya algo tan básico que no va a decir que no ocurrió la prestación, pero hay una percepción de lo que resulta esperable, digamos. Si eso no ocurre, tal vez no busque otro servicio, pero, digamos, genera frustración. Es decir, es algo que si nosotros hacemos entrevistas a pacientes, podemos no pedirle ningún juicio evaluativo y, sin embargo, sentir claramente esta expresión de frustración, digamos, que tiene el paciente sobre el servicio que ha recibido. No le preguntamos sobre la calidad, le preguntamos literalmente hablando que nos cuente su experiencia de haber sido paciente, digamos, en tal o en cual servicio. Ahora, también está, por encima de esto, la percepción sobre lo que era deseable, digamos. Es algo que, digamos, genera algo distinto de la frustración, que es cierta decepción, digamos, esperaba otra cosa, digamos, y pueden ser elementos muy sutiles, como por ejemplo, digamos, es la quinta vez que vengo, esperaba que se acordara de lo que me había recetado, esperaba que se acordara de mi nombre, esperaba que se acordara de, digamos, el paciente lo decepcionó, digamos así, que, digamos, la otra vez me atendió muy bien, esta vez no sé qué le pasaba, estaba pensando en otra cosa, pasé de ser el paciente 3 en la lista a ser el paciente 18, y me sentí que me quería sacar de encima, que me fuera rápido, digamos así. O me sacó con una indicación de laboratorio, digamos. Y esto, digamos, los pacientes se dan cuenta, digamos, y tiene mucho que ver entonces con esto que nosotros decimos, todos los días acumulamos o desacumulamos prestigio para el sector público en todas y en cada una de las prestaciones, ¿no? Así que digamos que perfectamente vale la pena conectar calidad con construcción política, digamos, de la imagen del subsector público, en este caso, que es nuestra preocupación. Y el último punto es un poco raro porque hay a veces la percepción sobre lo que excede la expectativa. Y creo que esto es lo que está pasando concretamente con los vacunatorios fuera de los hospitales, digamos. O sea, digamos, excede la expectativa, digamos. Es algo que, de alguna manera, digamos, en tal lugar hay personas con dificultad de movilidad y en vez de bajarlo a vacunar, lo fueron a vacunar al automóvil, digamos, o lo fueron digamos, o sea, por algún motivo hay algo que podría, digamos, incluso generar una grata sorpresa. Cosa que opera con un gran estándar de calidad siempre y cuando lo anterior esté garantizado, ¿no? Quiero decir, esto no se resuelve regalando caramelos en las consultas, digamos, ¿no? O sea, es algo exacto que, digamos, ahora fíjense ustedes qué bueno que es este último punto, porque la sorpresa es una sola vez, ¿no? Es decir, que lo que hoy es grata sorpresa, para la próxima vez ya es un estándar, pasa a ser lo deseable, digamos. Y lo que es deseable para la próxima vez pasa a ser lo esperable. Y lo que es esperable para la próxima vez pasa a ser básico, ¿no? Por eso la calidad es un objetivo móvil, digamos, porque está todo el tiempo generando, digamos, nuevas expectativas, digamos, que se van acomodando entre la población y los pacientes, digamos así, ¿no? Creo que ahí estamos. Bueno, y acá finalmente voy a conectar calidad con lo que llamamos clínica ampliada, porque nosotros de esta expectativa que hemos estado conversando hasta acá, uno podría imaginar que toda la calidad está metida acá, digamos, en esta relación. Ustedes ven que se corrió el mostrador, digamos, hay una relación más estrecha entre en este caso, una profesional de salud, una médica, parece, y su paciente. Pero hay que ver que en esta relación, que aparentemente es de dos, atrás de esta paciente, digamos, hay una familia, ¿no? Y atrás de esta médica, digamos, también hay un equipo de salud, ¿no? Es decir, que a pesar de que la relación, la célula, digamos, organizativa de los servicios de salud parece relación de dos, digamos, la verdad es que no hay pacientes individuales, digamos, como tampoco hay profesionales de salud individuales, digamos. O sea, somos parte de un equipo, digamos, y los pacientes son parte de una familia y de una comunidad.
Y esos equipos, a su vez, podríamos decir que, bueno, el equipo de salud está dentro de un hospital, digamos. Y fíjense ustedes que, insisto en el tema, digamos, el clima del hospital incide sobre el clima del equipo de salud, que incide sobre la actitud de esta colega específica que está ahora atendiendo, digamos, ¿no? Pero también del lado del paciente, esta familia, este grupo familiar puede estar inserto en una situación extremadamente compleja, digamos, y yo podría decir, digamos, quién en la semiología, digamos, de una persona que viene con una situación, incluso con un cuadro gastrointestinal, le pregunta, digamos, si su barrio está inundado, ¿no? Es decir que, pero, digamos, todas estas dimensiones penetran esa célula, esa especie de unidad que a veces llamamos, incluso ahora en educación médica, que se ha puesto un centro de atención, digamos, competencias interpersonales, competencias para trabajar la intersubjetividad en los laboratorios de habilidades clínicas, relación médico-paciente, que sin una concepción de clínica ampliada nos lleva a suponer que la calidad podría lograrse independientemente de entender qué familia, qué barrio, digamos, analizado desde qué equipo de salud y desde qué institución. Entonces me parece que voy a parar aquí, digamos, porque me parecía que era básicamente esto lo que yo quería compartir con ustedes para señalar, digamos, calidad no es un lujo que debe tener en cuenta exclusivamente, digamos, quienes de alguna manera, digamos, compiten en el intento de atraer, digamos, marketineramente, digamos, pacientes a sus servicios o a sus prepagas sino que la calidad, digamos, es verdaderamente un concepto para ser trabajado por el subsector público, porque definitivamente, digamos, nosotros tenemos que estar seguros, digamos, que le agregamos valor a la vida de las personas y que si uno piensa habitualmente que, bueno, por un lado está la política y por otro lado están los servicios públicos, yo quiero decir, los servicios públicos todos los días acumulan y desacumulan políticamente para el Estado, digamos. O sea, el concepto de lo público se deconstruye cotidianamente, digamos, en cada buena atención y en cada mala atención, digamos, en cada trato y en cada destrato, digamos. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de ese fenómeno porque hay también, lamentablemente, digamos, mucho, digamos así, vamos a decir así, lo voy a decir lo más suave que puedo, digamos, saboteador involuntario, digamos, también adentro de nuestros servicios en relación al tema justamente, digamos, de la prestación de calidad, un tema que hemos discutido acá en el curso de verano justamente con el tema de digamos, del multiempleo, digamos, ¿no? Es decir, que algo que nos preocupa sobremanera es la idea, digamos, de que hasta la última persona que trabaja en el hospital público, al menos mientras está en el horario del hospital público, tenga la camiseta del hospital público puesto, digamos, lo cual resulta imprescindible para saber, disculpen que lo diga así, de qué lado estás, digamos, cuando estás trabajando en el sector público. Por supuesto que están todos los argumentos, digamos, sobre que paguen mejor salario, condiciones de trabajo, todo lo cual nosotros reforzamos, apoyamos, militamos para mejorar esa cadena, pero también muchas veces es una gran excusa, digamos, para sabotear, digamos, los servicios públicos de salud. Quedaría solamente para mí, si tengo todavía un minuto, algo que me parece interesante, Norberto, de compartir, que es todo lo que yo les he dicho les puede llevar a ustedes a la idea de que la calidad es lo que rodea a la prestación y que no está en el corazón de la práctica. Y uno pregunta, digamos, entonces, por eso es que todos entendemos que debe haber distintos estándares de calidad porque hay una serie de elementos de confort, digamos, qué sé yo, digamos, el televisor en la pieza, la habitación individual, es una serie de cosas que están asociadas a la calidad. Quiero decir, hay una noción de calidad que está metida en el corazón de la práctica. Y cierro con esto, digamos. Fue una experiencia concreta, un hospital en una provincia que no es la provincia de Buenos Aires, digamos, una consultoría sobre el tema de calidad,
hecho desde la universidad, donde el mejor servicio de neonatología de esa provincia, digamos, estaba interesada en aplicar estándares de calidad a la atención neonatal. Se hicieron muchas exploraciones con los pacientes, se descubrieron cosas que verdaderamente mejoraron mucho. Por ejemplo, la atención en sala de parto era increíblemente vinculada a parto humanizado, pero había un cuello de botella porque después el hospital era pabellonado y no había suficientes camilleros, y las pacientes que habían tenido una atención 10 puntos, digamos, después se quedaban media hora esperando que el camillero las llevara, digamos, en un pasillo frío. Bueno, muchas cosas que pudieron arreglarse, pero quería resaltar algo que tuvo que ver con el corazón de la práctica, digamos, que es que en un momento dado, poniéndose del lado del paciente, pero pensando que el paciente era el neonato, y está claro que no se puede hacer entrevistas en profundidad a los neonatos, porque generalmente no responden, digamos, o responden con, los pediatras sabemos hacer semiología de llanto, pero no es para tanto, digamos. Finalmente va a ocurrir algo, digamos, que es, bueno, si no podemos entrevistar al paciente, al pacientito en este caso, cambiemos esto por una observación participante, o sea, utilicemos una herramienta de observar 24 horas qué le pasan. Bueno, se hace una observación, digamos, de 24 horas de lo que le pasa a los neonatos en la mejor neonatología de esa provincia, y en principio no pasa nada, o sea, se observa, digamos, todo se ve natural, digamos, se había hecho mejora, las madres podían entrar a la terapia intensiva neonatal, había leche maternizada, digamos, para los prematuros de más bajo peso, todo parecía estándar extra, hasta que una enfermera en un momento dado dice: dado que veo tal desconcierto, a mí se me cruzó una cosa por la cabeza, ustedes me van a matar cuando diga esto, digamos, me parece que es absolutamente raro lo que voy a decir, pero una pregunta que yo me hago es: nuestros pacientitos, nuestros neonatos, ¿cuándo duermen? ¿No? ¿Cuándo duermen? Y en ese momento se empieza a percibir que el clima de la terapia intensiva neonatal, con las intervenciones frecuentes, con las intervenciones sobre determinados chicos, con un sistema de luces que cada vez que se interviene sobre uno se prendían todos, con el servicio de extracciones de emergencia que a cualquier hora desincronizadamente, con las madres que ahora están en internación conjunta y, digamos, moviéndolos y según su propia comodidad. Bueno, para decirlo gráficamente, y me quedo con este ejemplo porque me parece una experiencia que a mí por lo menos me sigue acompañando hasta hoy, digamos. Este servicio, la mejor neo de esa provincia, decide una nueva terapéutica que se llamó sueño planificado. Desalojó definitivamente una patología que existía en el servicio que se llamaba estrés de recién nacido, que está descrito, tremendo, digamos, el chico con manos de garra, digamos, con la fontanela, o sea, tiene cara de viejito, digamos, porque está con la frente arrugada, pero más arriba de la frente, a la altura de la fontanela. O sea, verdaderamente hay que ver una foto de un chico, de un recién nacido con estrés de recién nacido. Y el resultado neto es 2 días y medio menos de promedio de internación, digamos, con una técnica tan simple como sueño planificado. Cada incubadora con un cartel que decía: me toca dormir hasta tal hora. Lo respeta laboratorio, lo respeta radiología, lo respeta la madre, lo respeta enfermería, digamos, con solamente esa herramienta terapéutica, 2 días y medio menos de días de internación en neonatología, en terapia intensiva neonatal, que significa 2 días y medio menos de riesgo de infección hospitalaria, menos todo lo que ustedes saben. Me despido un poquito con esto para decirle, digamos, el trabajo en la búsqueda de la calidad no está en la periferia de la práctica, puede estar en el mismísimo corazón de la práctica.